Iniciamos el estudio de la serie titulada Los 7 pecados capitales. Iniciamos hablando acerca del origen del pecado. La Biblia enseña que el pecado original se produjo por la voluntariosa transgresión y rebelde desobediencia de la primera pareja humana en contra de su amantísimo Creador. Es así que el hombre rehusó someterse a Dios, a su voluntad expresada en la prohibición de comer del fruto del árbol, el cual la Biblia llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, expresado en capítulo 2, verso 17 del libro de Génesis. La criatura que Dios creó no fue una máquina tipo robot o algún tipo de máquina no pensante. Por el contrario, le dotó de algo que se llama libre albedrío. Luego, la prohibición divina sirvió para probar si el hombre permitiría a Dios que le determinara lo bueno y lo malo, o si por el contrario, el hombre mismo lo haría por su propia cuenta. Entendemos que la naturaleza del pecado consiste exclusivamente en esto, en que el hombre no quiso someterse a la voluntad de Dios. Su esencia básica no es otra que una enemiga disposición de todo su corazón a las instrucciones recibidas por parte de Dios. El pecado consiste en que el hombre quiere pasar por encima de la ley de Dios, haciendo lo que se le venga en gana conforme a su depravada voluntad. Ahorita explicaremos qué significa la depravación total del hombre. Unido a esto está lo que fue la ocasión de este primer pecado. La Biblia nos enseña que la serpiente antigua, también llamada Diablo o Satanás, tentó a la primera pareja, en particular a Eva. Lo hizo por cuanto Eva permitió que Satanás le hablara y ella le argumentó en vez de cancelar inmediatamente la conversación o de prohibirle que siguiese presentándole ideas o pensamientos. Ella se puso a discutir, pensó que ella estaba en la capacidad de polemizar o de argumentarle a Satanás, no sabiendo que Satanás tenía más capacidad pensante que ella y terminó pues equivocándose al tomar su decisión, como fue la de probar del fruto y darle a comer a su marido. El pecado, dice, consiste en que el hombre quiere pasar por encima de la ley de Dios, haciendo lo que se le venga en gana, ¿verdad? Y unido a esto, vemos que la Biblia nos enseña que la serpiente antigua tuvo una intencionalidad, hacerlos enemigos de Dios, y finalmente lo consiguió. Tal como el mismo diablo voluntariamente se había convertido en el archienemigo del Señor, cosas que encontramos en el capítulo 28, versos 12 al 19 del libro de Ezequiel, en Isaías capítulo 14, versos 12 al 17 y demás, vemos que Satanás se convierte en enemigo principal del Señor y posteriormente convierte al hombre también en enemistad con Dios. Algunos creen que la serpiente de la cual nos habla el libro del Génesis es tan solo una representación simbólica. No es cierto. La Biblia misma prueba que el diablo puede posesionarse del cuerpo de un animal o de un hombre para lograr sus propósitos malignos. Ejemplo de esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 8, del 26 al 39, segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y en otros pasajes vemos que hay presentación de la posesión de Satanás o de alguno de sus agentes en personas para algún propósito. Este y no otro es el verdadero comienzo del pecado original, la desobediencia. Y finalmente eso nos lleva a la depravación humana,
las desgracias que vemos, los sufrimientos, las enfermedades, la muerte, la guerra, las catástrofes, las acciones vandálicas y demás, y finalmente lleva a la muerte eterna, ¿sí?, del alma de la persona que muere en pecado, como lo relata Romanos 6:23. Dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí?, por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Lo mismo en Apocalipsis 20, el verso 12 al 15, donde relata que serán arrojados a un lago de fuego en el juicio final. Vemos, conforme dice la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo referente a la caída del hombre, el pecado y su merecido castigo, lo siguiente: siendo Adán y Eva la raíz de toda la raza humana, la culpa de este pecado fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza depravada fue transmitida a toda la posteridad descendiente de ellos por generación ordinaria. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y apuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Los hechos acerca de nuestra condición perdida son pocos y simples en relatar. Adán pecó y cayó volviéndose totalmente depravado. En Adán nosotros pecamos y caímos volviéndonos totalmente depravados. De manera que nacimos en pecado, como relata el Salmo 51, verso 5, y somos malos desde nuestra juventud, como lo vemos a partir de Génesis 8, verso 21. Por tanto, a causa de esta pecaminosidad, la muerte reina sobre todos, Romanos 5:12. Por otro lado, si preguntamos por qué la muerte reina sobre todo hombre, escuchamos la respuesta: porque todos han pecado, aun pequeños infantes que mueren al nacer. Si preguntamos entonces por qué todos pecaron, la respuesta tiene que ser por medio de un hombre. El pecado de Adán es nuestro pecado y por esto entonces compartimos su condena. Cuando hablamos del tema de la depravación total, no queremos decir que la naturaleza del hombre tenga un grado de pecado tan exagerado que no permanezca en él nada humano y que se haya vuelto un puro demonio en vez de ser un hombre. El total de la depravación total se refiere a la medida del daño en vez del grado o la escala. Veamos una ilustración. Toma un vaso con agua. Usted va a añadirle un veneno, un insecticida. Le añade una cucharada de ese veneno, ¿sí?, y se malogrará en la totalidad del vaso. ¿Sí? La totalidad del vaso con agua se daña. Se puede malograr aún más añadiendo otra cucharada y otra y otra y otra, pero a partir de la primera cucharada el veneno se ha esparcido completamente y malogró la totalidad del agua, la cual se vuelve imbebible. Así también sucedió con los efectos del primer pecado de Adán. Esta pecaminosidad envenenó la naturaleza del hombre por completo. Pero esto no quiere decir que un hombre en particular sea tan malvado como pudiera ser. Poco a poco los no conversos se vuelven malos y totalmente malos, así como ahora son totalmente malos en cierta medida. ¿Qué sucede? Que un hombre totalmente depravado puede tener un nivel alto de inteligencia y puede desarrollar pensamientos complejos que sondeen profundamente los misterios de la naturaleza, porque su intelecto no ha sido arrasado con el pecado, ni tampoco se vuelve inoperante, pero invariablemente tenderá a hacer lo malo. Cada hombre que no ha sido redimido glorifica y sirve a la criatura en vez del Creador, Romanos 1:25, deidificando algo que no es Dios. Hace que él mismo o algo en el mundo creado sea su máximo punto de referencia, ¿verdad? Porque todos sus pensamientos tienden siempre hacia el mal, como dice Génesis 6:5. Entonces, estos son los hechos. Son fáciles de enumerar, pero no son tan fáciles de explicar ni de entender. Porque desde el comienzo mismo la pregunta ha sido:
¿cómo me puede condenar un Dios justo por algo que otro ha hecho? O para decirlo de otra manera, ¿cómo es posible que yo pequé, ¿sí?, estando en Adán cuando yo ni siquiera existía? No puede ser. La respuesta es, en primer lugar, que Dios ha declarado que sea así, aunque ahora no lo podamos entender. Sabemos que es justo que Dios lo haga porque Él siempre hace lo correcto y Él es un juez justo. Sin embargo, creemos que parte de la dificultad que resulta de esta enseñanza se debe a la falta de reconocimiento del aspecto corporativo de la existencia humana. La Biblia no ve a la raza humana como un montón de individuos aislados, cada uno creado por separado por Dios, como fue el caso de los ángeles, sino que ve a la raza humana como una unidad orgánica creada en un hombre, ¿sí?, con su pareja, teniendo el poder de engendrar a su propia semejanza e imagen. Adán y Eva eran la raíz de la humanidad. Entonces todos somos miembros el uno del otro, procedemos de un solo tronco común, compartimos una sola genética, ¿verdad? Y una sola naturaleza. La Biblia dice en Hechos 17:26 que Dios de un solo hombre hizo todas las naciones. Algunos limitan esta unión orgánica de los seres humanos al cuerpo. Estos se llaman creacionistas y creen que por medio de un proceso misterioso que el hombre no puede entender, los padres son capaces de engendrar un cuerpo nuevo de sí mismo y que Dios entonces, algunos dicen que después de la concepción y otros dicen que inmediatamente después se crea un alma nueva y Dios la coloca dentro de ese cuerpo, ¿sí? Pero personalmente consideramos que este punto de vista es erróneo porque tanto el alma como el cuerpo llevan la huella del pecado original. ¿Y cómo Dios puede crear un alma pecaminosa que proceda de él? No. Además, creemos que hay tanta evidencia de la semejanza de la mente o del alma del niño a la de sus padres como la de su semejanza corporal. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos decir que Adán haya engendrado a su propia imagen y semejanza si no engendró el alma tanto como el cuerpo de sus hijos? Los traduccionistas creen que los padres engendran tanto el cuerpo como el alma de los hijos por medio de un proceso misterioso más allá del entendimiento del hombre. No creen que esto requiera la división de la sustancia del alma, así como se requiere la división de la sustancia del cuerpo, sino que viene incorporado en el momento de la unión del esperma con el óvulo. Las escrituras mismas hablan en un lenguaje que nos parece afirmar tal punto de vista. Hebreos 7:10, Génesis 47:26 y demás. Pero, sin embargo, se debe reconocer en cualquiera de los dos casos que mientras que los descendientes de Adán derivan su naturaleza de Adán, realmente no se vuelven seres vivientes, sino hasta el momento que sea decretado por Dios. Yo, por lo tanto, no puedo decir que yo estuviera presente personalmente, ni que yo actuara personalmente cuando Adán pecó, pero la respuesta es que Dios ha organizado la vida humana por medio del principio de la representación. Por ese medio, el cual opera en muchas esferas de la vida, una persona puede actuar en el lugar de otra, de tal forma que el acto de una se considera como el acto de otra. Entonces, el acto de Adán al momento de pecar fue un acto representativo de toda la naturaleza humana, porque él fue su representante. Por tanto, la culpa de su pecado le fue imputada, es decir, este es un término legal que se llama imputación o asumición de cargos, ¿verdad? Para que les fuese transmitida a la totalidad de las personas. Solo el primer pecado de Adán fue realizado por toda la humanidad. Este acto fue una prueba en la cual Adán actuó como una persona representativa. Pero a partir de allí, los pecados de Adán solo se cargaron a él mismo, ¿verdad? Y el resto de los pecados pertenecen individualmente a cada uno.